Hola y Dios bendiga. Hoy vamos a hacer un pequeño estudio observando un tema muy particular. El tema es para mostrar, o intentaremos mostrar, que quien condena en realidad es Satanás y no es Dios. Es decir, que si bien Dios siempre nos perdona, aún así nosotros tenemos siempre de parte de Satanás que busca condenarnos. Esto parece un poco simple y sencillo y es fácil de entender, pero como tenemos todo lo que es el texto bíblico y todo lo que es la tradición y todo esto, vamos a ir allá y vamos a hablar de esto. Primeramente vamos a ver lo que nos dice Jesucristo en el testimonio que tenemos de él según el libro de Juan, capítulo 5, verso 45. Y dice lo siguiente, dice: no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Este es lo que dice el verso. Este texto se puede interpretar de muchas maneras, obviamente, pero yo te voy a decir cómo yo lo entiendo. Yo lo entiendo del siguiente modo. Jesús está diciendo que es la ley la que en este tiempo llaman la ley de Moisés. Es decir, la ley del Antiguo Testamento, la ley de la Torá, lo que condena al hombre. Es decir, no son mis palabras, no soy yo quien condena, está diciendo Jesús, sino que es la Torá, es en la que ustedes confían, es la que los condena. Entonces, estará diciendo Jesús que es toda la Torá. Realmente, como ya hemos visto en algunos estudios que hemos hecho aquí, no se refiere a toda la Torá. ¿Por qué? Porque hay partes de la Torá que son muy concordantes con lo que explicó Jesús. En la Torá nos habla de un Dios de amor, nos habla de un Dios de misericordia, nos habla de un Dios que no se arrepiente, de un Dios que siempre pone por delante la misericordia y de un Dios que perdona. Pero la Torá también nos habla de un Dios que es vengativo, de un Dios que busca, un Dios que mata. No habla de un Dios que se desespera y de un Dios incluso que se arrepiente. Es decir, nosotros tenemos diferentes versiones de Dios en los libros que no han llegado, la forma como han sido editados, la forma como han sido confeccionados, lo que llamamos la Torá, la primera parte del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, vamos a decir el Antiguo Testamento en general. Por lo tanto, Jesús evidentemente pasa el tiempo negando partes de estos textos que están en la Torá. Ya lo hemos explicado aquí en el canal varias veces con varios ejemplos. Hay muchísimos ejemplos más de lo que yo he puesto aquí y no he puesto más porque mi intención no es mostrar todos los detalles, que de hecho no lo conozco todo, pero conozco mucho más de lo que he mostrado, sino que veamos que simplemente porque algo está escrito ahí no quiere decir necesariamente que eso viene de Dios, pero que sí hay cosas allí que vienen de Dios y que la forma de nosotros verlo es por medio de Jesucristo. Jesucristo es el que nos muestra qué de lo que tenemos en esa Torá y qué de lo que tenemos en cualquier cultura en general viene de Dios y qué no viene de Dios, porque hay leyes que son congruentes con el mandamiento de Dios en todas las culturas, no solamente en la judía, pero también hay muchas leyes que son como las llamadas leyes del mundo en toda la cultura, incluido, claro, la judía, la semita. Entonces, esto es lo que creo que Jesús se está refiriendo aquí. Ahora vamos a leer en Juan 12, 47 al 49 y nos dice: al que oye mi palabra y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Bueno, esto que estamos viendo aquí justamente es algo parecido a lo anterior, pero aquí Él dice: yo no le juzgo, sino que las palabras que he dicho son las que le juzgan. Jesús está diciendo que Él no juzga, incluso al que escucha su palabra y no la guarda,
que Él no le juzga, sino que las palabras que Él dice son las que le juzgan. Ahora, ¿cuáles son las palabras que Jesús está diciendo? Tenemos que prestar atención a esto, porque podríamos pensar que es algo parecido a lo que acabo de explicar, pero no, es algo diferente, porque hay que ver cuáles son las palabras que Jesús está diciendo. Jesús está diciendo: no juzguéis, no condenéis, ama a tu enemigo, al que te quita lo tuyo no pidas que te lo devuelva. Eso es lo que está enseñando Jesús. Entonces, cuando nosotros vamos en contra de esas palabras, entonces esas palabras nos juzgan. ¿Por qué? Porque como dice el mismo Jesús, así como tú juzgas, así como yo juzgo, así somos juzgados. Es decir, Jesús lo que está diciendo es que cuando nosotros juzgamos a otros, a nosotros mismos nos juzgamos. Esas son sus palabras. Y cuando nosotros condenamos a otros, nos estamos condenando a nosotros mismos. Por lo tanto, si nosotros, por la misma palabra que dijo Jesucristo, hacemos todo lo contrario de lo que Él está diciendo que hagamos, que es amar al prójimo, en tanto no amamos al prójimo, no nos hemos amado a nosotros mismos. En tanto condenamos al prójimo, nos hemos condenado a nosotros mismos. En pocas palabras, lo que Jesús está diciendo es que no es Él que nos condena, sino que somos nosotros mismos los que proferimos en nuestras acciones y en nuestra palabra para la condenación. Somos nosotros mismos los que nos dirigimos hacia la condenación. Y nos dice en Juan 8:15, dice: vosotros juzgáis según la carne, y yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy solo yo, sino el que me envió, el Padre. Y aquí ya lo explicamos en un video recientemente también, de que no, Jesús no juzga, ¿sí?, de la manera que nosotros juzgamos para mal, sino que el juicio de Jesús es el juicio justo. No juzga por las apariencias, sino que Jesús siempre nos juzga para bien. Por eso nunca nos condena, porque siempre nos juzga para bien. Y hay aquí un detalle, es que Jesús, cuando Jesús juzga a un ser humano, lo juzga como si fuese a sí mismo. Ese es el secreto. Cuando Jesús juzga a un ser humano, Él está juzgando a un ser humano que pecó, claro, que ha cometido errores, claro, pero él en vez de juzgarlo a Él, se juzga a sí mismo. ¿Por qué? Porque Él tomó la decisión de tomar todos los pecados de ese ser humano al que tiene que juzgar, atribuírselos a sí mismo, clavarlos en la cruz, para que ya no se le cuenten por pecado a ese ser humano, sino que se le cuenten a Él. Es decir, Él mismo, como dice, se hizo maldición y clavó esa maldición en la cruz, fue clavada en la cruz. Es decir, ya Él asumió los pecados de ese ser humano y los pagó en la cruz. Eso es lo que está diciendo. Por lo tanto, cuando Él juzga a alguien, lo juzga como a sí mismo. Y como lo juzga como a sí mismo, entonces esa persona es santo. Esa famosa frase que dice, sed santos porque yo soy santo, no está diciendo que el ser humano va a poder santificarse o que debe santificarse a sí mismo para ser como Dios. No, lo que está diciendo es que Dios en Jesucristo hace que ese ser humano sea santo porque Él es santo y porque Él juzga a ese ser humano como santificado a través de sí mismo. Como Él es santo y Él te juzga a ti y a mí mirándose a sí mismo, entonces Él nos declara santos, Él nos santifica. Somos santos no porque nosotros hayamos sido santos nosotros mismos, sino porque Él es santo. Bien. Entonces, ¿a dónde voy con todo esto? A lo que voy con todo esto es a mostrarles quién es el que condena y quién es el que nos causa todas las consecuencias. En este mundo nosotros vivimos en condenación. El mismo Señor nos dice que el que no escucha su palabra ya ha sido condenado. No es que Jesús te lo condena, no es que Jesús te condena o que me condena a mí. Es que ya nosotros vivimos en un mundo de condenación. Ya vivimos en la condenación. Y cuando Jesucristo viene, Jesucristo nos da entonces la esperanza de vida, la forma y la salida de esa condenación. Nos libera de esa esclavitud. Seguimos en este mundo todavía pecando porque estamos en la carne, no hemos sido liberados del cuerpo todavía, sino que se nos ha dado la promesa cierta y la esperanza verdadera. Cuando resucitemos entonces en el cuerpo de Cristo, es decir, en un cuerpo renovado según la imagen de Jesucristo, entonces ahí seremos completamente y verdaderamente libres, tendremos la vida eterna
y la libertad del pecado total. Ya no estaremos en este cuerpo que está atado al pecado, que es esclavo de aquel que es el Señor de la muerte y el Señor del pecado, que es justamente de lo que va este pequeño video que estoy tratando de hacer aquí. Demostrarte que es Satanás el que esclaviza, el que condena también y el que provoca las consecuencias del pecado. No es Dios el que trae las consecuencias del pecado sobre el mundo, es Satanás el que la trae. Porque ¿qué es lo que él hace? Él va y nos acusa. ¿Para qué? Para reivindicar su derecho, su potestad. La potestad que él tiene para con el ser humano, para castigar al ser humano. ¿Me explico? No es Dios el que profiere castigo sobre el ser humano, es Satanás el que lo profiere. Dios lo único que hace con el ser humano es lo siguiente: Dios busca la manera de darnos tiempo como humanidad en general, no solamente como individuo, para que los conozcamos y ahorremos tiempo en la salvación. Eso es lo único que él hace, porque el plan de Dios es salvar a todos. Ese es su plan, salvar a todos. De todo lo que me diste no perdí ninguno. Ese es el plan del Señor. Pero no todos van a entrar al mismo tiempo al reino de los cielos. Unos entrarán primero y otros entrarán postreros. Jesucristo lo dice constantemente: unos serán primeros y otros serán postreros. Y da un ejemplo cuando dice, por ejemplo, a los fariseos y a los doctores de la ley, le dice: las prostitutas y los publicanos van delante de ustedes al reino de los cielos. No le dice a ellos que ellos no van a entrar al reino de los cielos, porque debe de cumplirse, como nos explica Pablo, que todo Israel será salvo, y ellos son israelitas. Y también nos dice que todos los pueblos serán salvos, y todos los pueblos serán salvos en algún día. Pero mientras tanto, el que no ha sido salvo ya está en condenación. Y en la resurrección, el que no resucita para salvación, resucita de nuevo en la misma condenación en la que estaba antes de morir. Esa es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas. ¿Y sabes quién es el Señor de las tinieblas? El Señor de las tinieblas es Satanás. Es el que tiene la potestad de las tinieblas. Este es el que viene para cobrar por todos los pecados, cuando Jesús dice: ya viene ya es la hora y la potestad de las tinieblas. Ya viene el príncipe de este mundo, dice. Y esto Jesús lo dice cuando ya se está acercando su crucifixión, porque ha llegado la hora de que el príncipe de este mundo, había llegado la hora de que el príncipe de este mundo viniera e hiciera lo que sabe hacer. Lo que sabe hacer es traer muerte, hacer que las personas se pongan las unas contra las otras, provocar el pecado, es decir, incitar al pecado. Para luego, ¿qué hace cuando te incita al pecado? Cuando pecamos ya dentro de nuestra mente y cuando pecamos en acto. Entonces, acusarnos para que se le dé la potestad, entonces, de hacernos daño. Y eso es lo que ha venido haciendo durante toda la historia de la humanidad el enemigo, que es Satanás. Entonces, la condenación viene por Satanás, viene por el enemigo, no viene por Dios. Lo único que Dios hace es traernos la salvación. Nos trae por medio de Jesucristo, por medio de su Espíritu, por medio de los hombres que han recibido su Espíritu y que han recibido el Evangelio. Nos trae la verdad para que nosotros adelantemos el paso. ¿A qué me refiero con esto de adelantar el paso? Me refiero específicamente a lo que decía: unos van primero y otros son postreros. No todo el mundo va a entrar en la salvación al mismo tiempo. De hecho, hay personas que ya entraron en la salvación. Cuando nosotros vemos en la palabra que nos dice que allí estaban Moisés y Elías y que estaban en cuerpos que resplandecían, esos cuerpos a lo que se refiere allí son las vestiduras blancas, son los cuerpos que están basados ya en el cuerpo del que nos redime, en el cuerpo de Cristo. Ellos son parte literalmente del cuerpo de Cristo, literalmente han participado de la carne y la sangre. ¿Qué es lo que significa cuando Jesús dice que debéis de comer mi carne y beber mi sangre? Lo que dice es que debemos de ser hechos conforme a su carne y a su sangre, no según el linaje de Adán. Necesitamos, para ser libres, ya no solo perdonados por Dios, porque siempre lo hemos sido, sino para ser ahora libres del pecado del que nos esclaviza, libres del poder de Satanás. Necesitamos dejar este cuerpo y tomar aquel cuerpo nuevo.
Pero mientras estamos en este cuerpo, aún así Dios nos asiste. Aquí Dios nos asiste para que conozcamos la verdad. ¿Y cómo nos asiste? ¿Cómo nos asiste para que seamos primeros y no postreros? Dándonos la clave. La clave está en el sistema de condenación. Ahí está la clave. Por eso Él dice, las rameras y los publicanos entrarán primero, pero lo que dice es, porque escucharon a la palabra de Juan, se arrepintieron. Eso es lo que está diciendo. Escucharon a la palabra de Juan y se arrepintieron. No es porque eran rameras, o porque son publicanos, o porque son pecadores, sino porque siendo pecadores, reconocen que son pecadores, escuchan la palabra, el mensaje del evangelio que comenzó a predicarse por medio de Juan el Bautista y luego por Jesús, se arrepienten, entonces acceden a la salvación. ¿Por qué entonces estos que están delante, los fariseos, los escribas, los doctores de la ley, estos de aquellos que no creían en Jesús? Porque habían de ellos quienes sí creían, pero esto se refiere a los que no creían. Estos que no creían no van primero al reino de los cielos porque todavía no han aceptado el reino de los cielos. Cuando nosotros aceptamos el reino de los cielos, el primer paso que tenemos que dar es ir a los principios del reino de los cielos. Porque este reino no solo se basa en palabras, no solo se basa en decir, yo quiero ir al reino de los cielos, sino que se basa en que tú aceptas ir al reino de los cielos cuando aceptamos que somos pecadores, y que los demás están en la misma condición que nosotros y que los demás deben de ser perdonados igual que nosotros. Porque en el reino de los cielos las personas no se hacen daño unas a las otras. Pero para eso tiene que haber perdón de los unos por los otros. Cuando nosotros aceptamos eso, cuando nosotros aceptamos el reino de los cielos, cuando nosotros decimos, ok Señor, yo me arrepiento y como por lo tanto me arrepiento, ya no voy a juzgar y a condenar a los demás. O ese es mi propósito de no hacerlo. Entonces nosotros estamos aceptando el sistema de Jesucristo, el sistema de Dios, y estamos rechazando el sistema de este mundo, que es el sistema de la condenación, el sistema de Satanás, el sistema de los señalamientos, el sistema de las represalias, que es el sistema de Satanás. Lo estamos rechazando. Aún así, y increíblemente, nosotros, aunque lo rechazamos de intención, por la carne volvemos y pecamos, por la carne volvemos y juzgamos, por la carne volvemos y condenamos. Aunque cada vez vamos a ir aprendiendo por medio de la ayuda de Dios, de su espíritu y de su conocimiento, a ir dejando de hacer esto. Pero por la carne lo hacemos, pero aún así, aunque lo hagas, aunque vuelvas y caigamos en esto, una y otra vez, hasta sin darnos cuenta, hemos tomado una decisión. Hemos tomado la decisión de que eso no es lo que queremos, de que no estamos de acuerdo con eso y de que queremos ser libres de ese sistema, del sistema de condenación, para ir al sistema de amor, de justicia, de fe, de esperanza, al que nos ofrece Jesucristo, aquel en que no nos condenamos los unos a los otros, no nos hacemos daño los unos a los otros, lo hemos aceptado, aunque todavía en la carne estamos bajo la potestad de la esclavitud del pecado y por tanto de aquel que es autor del pecado. Ya hemos aceptado al autor de la vida, aquel que no condena, que no nos juzga para mal, sino que nos juzga como a sí mismo para salvación. Ya le hemos aceptado y Él nos resucitará en el día postrero. Él nos resucitará en la resurrección y nos dará su cuerpo y entraremos a su reino físicamente, ¿verdad? Porque ya estamos de alguna manera, ya somos parte del reino cuando lo hemos aceptado. Esto es el mensaje. Entonces, ¿quién es el que nos esclaviza? ¿Quién es el que nos da este sistema de condenación que tenemos en todas las leyes de todos los países del mundo y en todas las religiones, o en casi todas las religiones? Es el padre de la muerte, es Satanás. Él es el mismo que nos juzga, es el mismo que nos condena, es el mismo que siempre va a tener claro la potestad de llevar a todo el mundo a la muerte. Todo el mundo va a morir, pero no todo el mundo va a morir en el mismo momento, sino que hay cosas que obedecen al propósito de Dios. Nosotros, por ejemplo, estamos vivos por la misericordia de Dios. No porque Dios no vaya a permitir que Satanás elimine, mate y haga su propósito con este cuerpo, sino porque lo restringe de hacer eso, en tanto no se cumpla todavía lo que Dios quiere. Parte de lo que Dios quiere es poblar la tierra. Este mundo debe de ser poblado. No sabemos todavía cuál es el número completo de las personas que van a conformar la raza humana.
todavía estamos en un crecimiento. Las personas que van a entrar a la vida eterna en esa primera resurrección, esa primera parte de la resurrección, todavía no están completas, pero tampoco están completas las que van a entrar en la segunda parte, la tercera, la cuarta, la quinta, todas las que sean necesarias, porque Jesús resucita a todo el mundo. O sea, Jesús te resucita independientemente de que tú lo hayas aceptado o no. Hay una promesa de resurrección, porque Jesús es la resurrección y es la vida. Ahora, que Jesús te resucite no quiere decir que entres en la vida eterna, porque podemos ver incluso en el mismo Apocalipsis y en esta palabra que Jesús nos dice de los primeros y los postreros, que unos van a resucitar para vida eterna y otros van a resucitar para volver a entrar de nuevo en la condenación. No es que va a haber condenación después, que ya hay condenación. Y uno va a resucitar para eso. ¿Por qué? Porque como vemos en Apocalipsis, Satanás engaña de nuevo al mundo, vuelve y miente y hace creer a las personas que Dios es su enemigo, y estos vuelven y se ponen en contra de Dios, del Dios verdadero, porque podrá decir, no estamos en contra de Dios, pero si estás en contra de los principios de Jesucristo, de esos principios de amor, de esos principios de no condenación, de esos principios de fraternidad, entonces no estás creyendo en el Dios verdadero. Aunque digas Dios, aunque lo pongas con mayúscula, como algunos dicen que hay que ponerlo con mayúscula. ¿Qué importa que lo pongas con mayúscula o con minúscula si no estás dispuesto a amar a tu hermano, a amar a tu prójimo? Eso no, lo importante no es el nombre o la palabra. El Dios tú lo puedes escribir en cualquier idioma y de cualquier manera. No, eso es hasta irrelevante. Lo verdaderamente relevante es que aceptemos su palabra, que aceptemos su evangelio. Eso es lo que nos hace conocer quién es Dios. Y también, claro, su espíritu. Entonces, esto es lo que quería decir. Tengo aquí muchísimos versículos bíblicos que creo que no van a ser necesarios con la explicación que acabo de dar. Tal vez los deje por ahí anotados, muchos de ellos, para que el que quiera estudiarlos los estudie. Este video creo que ya está bien ahí. Dios les bendiga. Les pido que se gocen en la salvación, porque ya Jesús nos dio esa salvación. Nosotros estamos asegurados. El que cree en Cristo está asegurado. Incluso aunque el pecado le ate en ciertas cosas de su vida, a pesar de que haciendo ciertos esfuerzos y perseverando en ciertas cosas, en otras no se haya perfeccionado, porque ninguno de nosotros somos perfeccionados en esta vida, ya tú has tomado tu decisión. Y tu decisión es que tú quieres pertenecer al reino de Dios. Tu decisión es que tú quieres pertenecer al reino donde las personas no se pisan los unos a los otros, ni se hacen daño los unos a los otros, sino que están en un amor fraternal con el Padre y con Jesucristo. Si ya tú has decidido eso, está confiado, mantente confiado y mantente seguro. Regocízate y gózate en esta salvación que, aunque todavía no lo vemos en lo visible, llegará el momento en que lo veremos. Dios te bendiga mucho. Nos vemos en algún otro video, estudio, entrevista, lo que Dios permita. Por favor, suscríbete y dale like a este video, porque de esa manera estos mensajes, las plataformas hacen que lleguen a más personas. Si a ti te parece que este mensaje es útil, entonces vamos a compartirlo. Pero sobre todo vamos a darle like y vamos a suscribirnos para que nos lleguen a nosotros, pero también para que le lleguen a otras personas, para que la plataforma los recomiende a otras personas. Dios te bendiga mucho, nos vemos.